Hola a todos, en el entrenamiento de hoy estaremos hablando de los métodos de conteo, es decir, de combinatoria. A ver si con la explicación que les voy a dar hoy, con el ejemplo que les voy a dar hoy, pueden este ejemplo memorizarlo y a partir de este tratar de ver todos los problemas posibles. Ya sabemos que hay varias formas diferentes de poder combinar elementos y estas formas se llaman permutaciones cuando se tiene en cuenta la posición de un elemento y combinaciones cuando que no. También adentro de las permutaciones y de las combinaciones debemos de tener en cuenta si se puede repetir elemento o si no se puede repetir elemento. Entonces empezamos con algo sencillo. Traten de memorizar este ejemplo. Tenemos un conjunto X que tiene 4 números, 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a ver de cuánta forma podemos combinarlo en un conjunto, en un subconjunto de 2 elementos. Entonces tenemos 4 y queremos hacer grupos de 2. Vamos a ver bien. Este es el primer caso. Si se fijan bien, no hay más posibilidades. O sea, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Con el 1 de primero podemos hacer estos 4. Con el 2 de primero, estos 4. Con el 3 de primero, estas 4 posibilidades. Y con el 4 de primero, estas 4 posibilidades. Entonces, en total, el mayor número de combinaciones posibles son 16. Y estas son permutaciones. ¿Por qué son permutaciones? Porque debo de considerar el 1 y el 2 diferente del 2 y el 1. Es decir, que la posición cuenta. Ahora bien, vamos a ver si no podemos repetir elementos, porque aquí también tenemos el 1, 1 que se repite. Se repite un elemento 2 veces. ¿Ok? Entonces esto se llama permutaciones con repetición. Permutaciones porque hay elementos que según el orden se consideran, o sea, 1 y 2 se considera diferente de 2 y 1. Ahora, si no queremos repeticiones, es decir, no podemos repetir en el subconjunto el mismo elemento 2 veces, debemos de eliminar la diagonal central. Entonces eliminamos 4 elementos y vienen siendo 12 permutaciones, esta vez sin repetición. Ahora vamos a considerar el 1 y 2 equivalente al 2 y 1. O sea, una vez que yo cojo el 1 y el 2, no me importa si están el 1 de primero y el 2 de segundo o viceversa. Es decir, vamos a considerar las combinaciones. Eliminamos prácticamente toda la parte de las permutaciones con repetición que está aquí abajo. Y tenemos 10 combinaciones con repetición. Y la última posibilidad que tenemos es, si no queremos elemento repetido, le eliminamos de nuevo la diagonal. Entonces aquí tenemos que podemos combinar una vez 16 sus conjuntos, una vez 12, una vez 10 y una vez 6. Tenemos 4 elementos totales que llamamos n y 2 elementos que yo quiero combinar. O sea, el subconjunto son de 2 y este lo llamaremos K. Y los resultados de este N y K combinada de alguna forma van a poder ser 16, 12, 10 y 6. Vamos a analizar los casos. Las permutaciones siempre son mayores de las combinaciones. Cuando no se repiten, tenemos que eliminar, por ejemplo, en este caso, la diagonal central. Entonces, el máximo de los casos, el número más alto,
es cuando tenemos permutaciones con repetición. Y el número más bajito son combinaciones sin repetición. Si ustedes se fijan en este ejemplo, y por ejemplo, le pide el problema de un subconjunto de 5 elementos combinar 3, pueden llegar a la solución solamente, repito, pensando en este ejemplo. Ahora vamos a analizar las fórmulas que se utilizan para cuando los elementos son muchos. Voy de una vez. Nosotros tenemos 4 fórmulas. Analizamos estas 4 fórmulas. ¿Cuál es el número más grande? Tenemos 3 fracciones que obviamente son menores que una potencia. Por lo tanto, si ustedes recuerdan 1 y 2 fórmulas y saben que el caso que tienen es el número más alto de combinaciones que puede ser, obviamente le aplican la potencia, es decir, el número original de elementos elevado al número final de elementos, que sería la permutación con repetición. Pero no es necesario que recuerden qué es, sino que luego, a través de este ejemplo, lo apliquen en el problema que tienen. Luego tenemos 3 fracciones. A menudo que el número de abajo se sube, el número total final disminuye. Entonces miren aquí, el número más pequeño de abajo, porque aquí tienen n menos k factorial. Aquí tiene un n menos k por algo, entonces el número aumenta. Aquí no tienen n menos k, sino que tienen n menos 1 por k. Entonces este es el número sin duda más grande. Por lo tanto, ¿cuál es en orden? Era 16, 12, 10 y 6. Entonces, este corresponde a permutaciones con repetición. Este a permutaciones sin repetición. Este a combinaciones sin repeticiones con repetición. Al revés. Este 10 y este 6. Entonces, a partir de este ejemplo, yo espero que fijándose en estas, memorizando solamente estas fórmulas, le ayude a resolver los problemas. Voy de nuevo a subir. Lo más importante que tienen que tener presente es qué es el factorial. Factorial de 10, por ejemplo, es la multiplicación de todos los números de 10 a 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Por definición, el factorial de 0 es 1. Recuerden eso. Y también tienen que considerar el número combinatorio. Fíjense bien que el número combinatorio es las combinaciones sin repetición, que vamos a decir que son las dos opciones más comunes junto con las permutaciones sin repetición. Entonces, cuando hay un número, n son los elementos totales del conjunto inicial, k los elementos del conjunto que yo quiero crear, se calcula dividiendo el factorial de n entre el factorial, entre n menos k factorial por k factorial. Y se lee n combinado k. Por ejemplo, si tengo 4 elementos originales y quiero saber cuánto subconjunto de 2 elementos puedo formar, debo de aplicar el número combinatorio, que es 4 factorial entre 4 menos 2 factorial por 2 factorial. Aquí se simplifica el 2 con el 2, con el 2. Bueno, el 1 ya no se considera, entonces me da 4 por 3, 12, entre 2, 6.
Entonces, esta fórmula, el número combinatorio, se aplica en este caso de las combinaciones sin repetición. Aquí estamos viendo la fórmula. Vamos a ver ahora, con esta nueva aclaración, vamos a ver algunos problemas que le voy a dejar para practicar. Vamos a ver en este caso. Recuerden también lo que le dije la otra vez del principio multiplicativo. ¿Cuánto número de 3 cifras? Ya yo sé que estas son las 3 cifras. Se pueden formar si el primer dígito, izquierda-derecha, debe de ser impar. Y el último debe de ser par. Entonces, ¿cuánto es el conjunto inicial de elementos que yo tengo? N, en este caso es 10. Son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, son 10 elementos. Y K es 3 elementos, es un número de 3 dígitos. Entonces, si yo quisiera saber cuántas combinaciones de números de 3 dígitos yo puedo hacer con los 10 elementos sin limitarlo, sería 10 al cubo, sería 1000. Si yo, por ejemplo, quiero saber cuántos números impares yo tengo de 3 dígitos, disculpen, cuántos números de 3 dígitos yo tengo con el primero impar y el tercero par, ¿qué hago? Cuando yo tengo el primer impar, debo dividir el 1000, el total de las combinaciones es entre 2, ¿ok? Porque el número impares son la mitad. Entonces aquí tendré 500. Y ahora limito el tercer dígito, o sea, el dígito de las unidades, también solamente a los pares. Entonces aquí yo tenía todos los números de 3 dígitos que empezaban por un número impar. Y ahora, entre estos 500 números, yo quiero solamente lo que terminan por un número par. Entonces, otra vez lo divido por 2. Y me da que el total de los números son 250. Vamos a ver el segundo. En una competencia de natación participan 50 deportistas. ¿De cuánta manera se puede repartir los primeros 3 lugares? Aquí tenemos los 3 lugares. En primer lugar, yo tengo 50 posibilidades. Pues son todos los 50 deportistas, pero uno ya está en el primer lugar. Entonces, en el segundo lugar, yo tengo 49 deportistas que se pueden sentar aquí, porque ya tenía uno en el primer lugar. Y en el tercer lugar tengo 48, porque ya 2 están, uno en el primer lugar y uno en el segundo. Entonces multiplico estos 3 valores y el total me da el número de posibilidades. No lo he calculado. Ustedes lo calculan, 50 por 49 por 48. ¿De cuántas formas se pueden sentar 5 personas en 5 sillas numeradas del 1 al 5? Aquí tengo las 5 sillas. ¿De cuánta forma pueden sentar 5 personas en 5 sillas numeradas? Aquí se pueden sentar 5 personas, pero ya como cuando una se sienta aquí, aquí van 4, 3, 2, 1. Lo cual el número multiplicado me dicen que el 5 factorial. Entonces, en este caso, como el número de n y de k coinciden, o sea, el conjunto inicial y el final coinciden, entonces utilizo el factorial. Vamos ahora a limitar algunas de estas opciones. ¿Qué dice aquí? Tenemos los 5 amigos. Son 5 puestos. Pero quiero saber, quiero tener 2 amigos juntos. Entonces, si yo tengo que tener 2 amigos juntos, te significa que 2 asientos lo tengo que considerar como uno solo. Por lo tanto,
debo de considerar 4 elementos en 4 combinaciones diferentes. O sea, 4 elementos, 4 asientos y 4 amigos, porque Sergio y Camila lo considero juntos. Por lo tanto, es 4 factorial, es decir, 4 por 3 por 2 por 1, que es 24. Ahora bien, aquí me va a depender si Camila y Sergio se sientan de esta forma o de esta forma. Primero Sergio y luego Camila. Por lo tanto, aquí, de estas 24 posibilidades, hay 24 con Camila de primero y Sergio de segundo, y 24 con Sergio de primero y Camila de segundo. Por lo tanto, son 48 posibilidades en total. Pero para contestar, para resolver estos problemas, no hemos aplicado en ningún caso la fórmula que yo le expliqué arriba. ¿Por qué? En realidad ustedes le están aplicando sin saberlo. Miren, en el problema 2, 50 deportistas. Entonces, N vale 50 y K vale 3 porque son 3 lugares. No se pueden repetir elementos, ¿verdad? Porque yo, si tengo uno en un primer lugar, no puedo ponerlo en el segundo también. Entonces, seguramente sin repetición. ¿Son permutaciones o son combinaciones? Son permutaciones. ¿Por qué? Porque el deportista A aquí y B aquí es diferente que B y A. Entonces, ¿cuál es la fórmula de permutaciones sin combinación? La n factorial entre n menos k factorial. Fíjense bien, n factorial es de 50 a 1, entre 50 menos 3, 47 factorial. Entonces ven bien que aquí se están simplificando todos los números del 1 al 47. ¿Por qué? Porque abajo hay un 47 factorial. Entonces, esta es la fórmula que aplican aquí y que aplican también aquí. Aquí. Aquí también hay permutaciones y repetición, pero tenemos que aplicar algo más después de calcular las permutaciones y repetición. Antes debemos de pensar que son 4 solamente los elementos iniciales y finales, porque Sergio y Camila lo consideramos como uno, queriendo ellos sentarse juntos. Y luego entonces, como reducimos, estos dos son 2, entonces después debemos de multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque Sergio y Camila tienen 2 posibilidades de sentarse. ¿Ok? Entonces ven que pueden aplicar, recordarse de la fórmula que yo le dije o aplicar este principio que es prácticamente la fórmula ya simplificada. Lo más importante es que cuando ustedes tienen un problema, identifiquen si son permutaciones o si son combinaciones, y si son sin repetir o con repetir. Y desde allí en adelante pueden resolver todos los problemas de combinaciones. Les dejo esta práctica. Recuerden que los últimos son los más difíciles. Traten de hacer alguno para ver si entendieron y para que se les fije el concepto. Hasta la próxima y gracias.